Si vuelvo a escuchar esa canción, todos los juguetes que te dio irán a la basura. Mamá se ha ido. El susurro de Tatiana, la prometida de su padre, fue como veneno en los oídos del pequeño Miguel. Segundos antes, había esbozado una sonrisa calculada y dicho: «¡Qué canción tan bonita, mi amor!», con un tono tan dulce que su prometido, Claudio, la oyó desde el otro lado de los jardines de su mansión en Ciudad de México. Pero en cuanto se giró, la máscara de cariño se desvaneció. Al otro lado del patio, la criada, Vittoria, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía bien esa clase de crueldad, la que no deja marcas visibles, pero que destruye el alma desde dentro. Era una maldad que vivía en las sombras, disfrazada de cariño. Vittoria, a sus 35 años, era una mujer silenciosa, cuyos ojos habían aprendido a ver lo que otros ignoraban. Trabajando como empleada doméstica en la inmensa casa del viudo millonario, se movía por las habitaciones como una sombra, organizando la vida de una familia que apenas notaba su presencia. Para Claudio, era solo una empleada eficiente más, pero para Miguel, su hijo de 7 años, era un refugio seguro. En esa casa fría, llena de ecos de felicidad perdida, Vittoria era la única que realmente veía la soledad en los ojos del niño. Comprendía su dolor, pues llevaba dentro las cicatrices de una infancia que le enseñó a reconocer a los monstruos que se disfrazan de sonrisas. Era una guardiana silenciosa, esperando el momento oportuno para actuar. La empatía de Vittoria por Miguel no era un mero instinto protector, sino un reflejo de su propio y doloroso pasado. Creció bajo el yugo de una madrastra que le enseñó el significado del miedo con palabras duras y castigo psicológico. Esa experiencia, que la robó su inocencia, también le dio un sexto sentido agudizado para la maldad disfrazada de preocupación. En cada gesto de Tatiana, en cada sonrisa forzada y en cada palabra cariñosa dirigida a Miguel, Vittoria veía el fantasma de su propio torturador. Proteger a ese niño se convirtió en algo más que un trabajo. Era una misión de redención personal. Era su oportunidad de ofrecer a un niño la seguridad que ella misma nunca había conocido, de reescribir su propia historia a través de la salvación de otro. Los obstáculos de Vittoria eran sutiles y cotidianos, entretejidos en la rutina de aquel lujoso hogar. Una mañana, encontró un dibujo que Miguel había hecho de su madre fallecida, arrugado en el fondo del cubo de basura de la cocina. En otra ocasión, vio a Tatiana quitar un pequeño marco de fotos de la mesita de noche del niño y reemplazarlo por un jarrón de flores sin vida. Cuando Vittoria intentaba consolar a Miguel con un cuento o un abrazo, Tatiana inventaba una excusa para interrumpirla, diciendo que la criada estaba retrasando sus tareas o malcriando demasiado al niño. Cada pequeño gesto era una muestra de poder, un recordatorio constante para Vittoria de su lugar en esa jerarquía. Era impotente. Su palabra no valía nada frente a la de la futura señora de la casa. Mientras Claudio, cegado por el dolor y la pena, veía en Tatiana la promesa de un nuevo comienzo, Vittoria veía la oscura verdad tras esa fachada. Tatiana no construía un futuro, demolía un pasado. Su obsesión era borrar todo rastro de su difunta esposa, todo recuerdo que conectara a padre e hijo con un amor que la excluía. Los juguetes, las fotografías, las canciones, todo era un blanco. Su crueldad con Miguel era simplemente su herramienta más efectiva para acelerar esta limpieza. Claudio, desesperado por seguir adelante, permitió en silencio esta destrucción, sin saber que sacrificaba la felicidad de su propio hijo en el proceso. La casa se estaba convirtiendo en un mausoleo de recuerdos prohibidos, y Vittoria era la única testigo. Vittoria sabía que sus sospechas, susurradas a Claudio, serían descartadas como celos de criada. Ya había intentado en vano alertarlo de la creciente tristeza de Miguel, pero sus preocupaciones fueron recibidas con frialdad y la acusación de que no quería volver a ver a la familia feliz. Contra la imagen de la novia perfecta y comprensiva que Tatiana proyectaba, Vittoria no tenía ninguna posibilidad. Se dio cuenta de que necesitaba algo más. Necesitaba una prueba irrefutable, una verdad tan clara y contundente que ni siquiera un hombre sumido en su propio dolor pudiera ignorarla. Y fue esa noche,
mientras observaba dormir a Miguel, que una idea peligrosa y necesaria comenzó a formarse. Ya no sería una espectadora pasiva. ¿Qué crees que debería hacer Victoria para desenmascarar a Tatiana? Deja tu teoría en los comentarios y veremos si tienes razón. Tatiana no era una villana evidente a los ojos del mundo. Para la alta sociedad de la Ciudad de México, era la personificación de la elegancia y la compasión, la mujer que había rescatado al solitario millonario Claudio de su viudez. Con su encantadora sonrisa y sus palabras de sanar heridas y construir un nuevo futuro, conquistó a todos. Pero tras esta máscara de benevolencia se escondía una obsesión fría y calculadora. Su verdadero enemigo no era el pequeño Miguel, sino el fantasma de su madre. Cada objeto, cada fotografía, cada recuerdo de su difunta esposa era una afrenta a su autoridad, un recordatorio de que ella no era la primera. El abuso de la niña era solo un medio para un fin: borrar por completo el pasado para que ella pudiera reinar en el presente y el futuro. La primera gran ofensiva de Tatiana se disfrazó de pintus y caridad. Durante la cena tomó la mano de Claudio y, con la voz entrecortada por una falsa emoción, sugirió que donaran la ropa y las pertenencias de su difunta esposa. Cariño, necesitamos hacer espacio para nuestra nueva vida, ayudar a los necesitados y convertir el dolor en algo positivo, dijo. Claudio, sumido en el dolor y desesperado por salir de la oscuridad, accedió, viéndolo como un paso doloroso pero necesario. No se dio cuenta de que, para Miguel, este gesto no significaba seguir adelante, sino ver a su madre borrada, encerrada en una caja y expulsada de su vida para siempre. Victoria observó cómo se sellaban las cajas, sintiendo el peso de esta profanación. La reacción de Miguel fue un grito silencioso. Esa noche, Victoria lo encontró escondido en el armario, aferrado a un viejo chal de cachemira que aún conservaba el aroma de su madre. El niño no lloró a gritos. Sus lágrimas fluyeron silenciosamente, testimonio de un dolor que no le permitían expresar. Victoria se arrodilló a su lado con el corazón roto por la impotencia. ¿Qué podía decir? Sus palabras de consuelo fueron inútiles ante la oleada de borrado que Tatiana había iniciado. Fue en ese momento, al ver la absoluta fragilidad del niño, que la determinación de Victoria se consolidó. La pasividad había terminado. Necesitaba un arma, y sabía que, en ese mundo de apariencias, la única arma efectiva sería la pura verdad. Tatiana no era ingenua. Percibió el cambio en el comportamiento de Victoria. La deferencia de la criada dio paso a una mirada atenta, y la protección silenciosa que antes le ofrecía a Miguel se hizo más evidente. La prometida del millonario empezó a ver a Victoria no como una empleada, sino como un obstáculo. La persecución se volvió más directa, aunque aún sutil. Tatiana empezó a inspeccionar el trabajo de Victoria con excesivo rigor, dejando comentarios despectivos delante de Claudio y tendiéndole pequeñas trampas, como esconder un objeto valioso y luego cuestionar la honestidad de la criada. El mensaje era claro. Victoria se encontraba en terreno peligroso. Su lealtad a Miguel podría costarle el trabajo y el techo, dejándola sin nada y al niño completamente desprotegido. Si lo estás disfrutando hasta ahora, comenta a continuación desde dónde lo estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia. La escalada de crueldad alcanzó su punto álgido en una tarde soleada. Tatiana encontró a Miguel en la antigua oficina de su madre, una habitación que Claudio mantenía cerrada con llave, pero que el niño sabía cómo abrir. Estaba sentado en el suelo, abrazando un portarretratos con su madre sonriente. Victoria, que lo buscaba para comer algo, se detuvo en el pasillo al oír la voz de Tatiana, fría como el hielo. El sonido que siguió fue agudo y violento, el cristal del portarretratos rompiéndose. «Tu madre no va a volver», siseó Tatiana. Victoria, con el corazón en un puño, activó discretamente la pequeña grabadora que ahora llevaba en el bolsillo del delantal. Captó el sonido de los sollozos contenidos de Miguel y la última amenaza de Tatiana. La voz gélida de Tatiana resonó en la grabación, clara e inconfundible. «Y si no dejas de decir tonterías, convenceré a tu padre de que estás enferma y que necesitas ir a una escuela lejos de aquí».
En ese instante, Vittoria supo que tenía algo más poderoso en sus manos que una simple prueba de malicia. Era la revelación del plan definitivo de Tatiana. No solo borrar los recuerdos de Miguel, sino eliminarlo por completo de la ecuación. La grabación en su bolsillo parecía pesar una tonelada. Era un secreto peligroso, una verdad que, si se revelaba en el momento equivocado, podría ser fácilmente desacreditada, resultando en su despido inmediato y el triunfo de Tatiana. El miedo y la responsabilidad la asfixiaban, pero la imagen del rostro aterrorizado de Miguel le dio la fuerza para seguir adelante. Mientras la tensión en la casa se volvía casi insoportable, Tatiana, sintiéndose más poderosa que nunca, anunció la fecha de la fiesta de compromiso. Sería un evento grandioso, una celebración de su futuro con Claudio y la consolidación de su lugar como la nueva dama de la casa. Se enviaron las invitaciones y el salón de baile de la mansión se decoró con flores blancas y luces centelleantes, creando una atmósfera de ensoñación y felicidad. El contraste entre la inminente celebración y la oscura verdad que Vittoria albergaba era marcado. Tatiana planeó su boda, ajena a que la silenciosa doncella, la mujer a la que tanto despreciaba, tenía el poder de transformar su cuento de hadas en una pesadilla pública. La noche de la fiesta sería el escenario de su coronación o su caída. La noche de la fiesta de compromiso fue un espectáculo de lujo y engaño. Bajo los candelabros de cristal de la mansión de Polanco, la élite de la Ciudad de México bebía champán y celebraba el futuro de Claudio y Tatiana. Vittoria observaba desde las sombras, con el corazón latiendo, con fuerza. En su bolsillo, la pequeña grabadora estaba conectada a un altavoz Bluetooth, una bomba de tiempo esperando el momento oportuno para detonar. Claudio subió a un pequeño escenario, radiante, y comenzó su discurso. Miró a Tatiana con ciega adoración, agradeciéndole por devolverle la luz a su vida. Cada palabra de elogio era una puñalada en el corazón de Vittoria, pues sabía que la luz que él veía era solo el reflejo de un fuego que consumía el alma de su hijo. «Me salvó del dolor», declaró Claudio, y su voz resonó por la sala. «Me ayudó a mirar hacia el futuro». Esa era la clave. Vittoria dio un paso al frente, dejando el área de servicio para dirigirse al centro de la sala. Un murmullo recorrió la multitud. ¿Quién era esta criada, atreviéndose a interrumpir un momento tan íntimo? Tatiana la fulminó con la mirada, con una mueca de desprecio en los labios, mientras Claudio la observaba con una mezcla de sorpresa e irritación. Dos altos e imponentes guardias de seguridad se acercaron a ella, listos para retirarla discretamente de la escena, pero Vittoria no se acobardó. Tenía los pies firmemente plantados en el suelo, su decisión era irrevocable. Este era el campo de batalla, y ella estaba lista para la guerra. Antes de que los guardias de seguridad pudieran alcanzarla, la voz de Vittoria, sorprendentemente firme y clara, cortó el aire. «Señor, el futuro que está construyendo se basa en amenazas y la destrucción de su pasado». Tatiana soltó una risa burlona, volviéndose hacia los invitados. «Miren, la criada está delirando. Creo que alguien bebió demasiado en la cocina», dijo, intentando convertir la situación en una broma. Humillado y furioso, Claudio hizo un gesto brusco a los guardias de seguridad. «Sáquenla de aquí, ahora». La humillación de ser desacreditada y tratada como una loca era inmensa, pero Vittoria sabía que solo le quedaba una oportunidad. Su último recurso estaba al alcance de la mano, a un simple toque. Mientras los guardias de seguridad la sujetaban por los brazos, Vittoria usó su último aliento para gritar: «Entonces escucha el sonido de tu futuro». Con un movimiento rápido, pulsó el botón de reproducción. En el silencio de asombro que siguió, la voz de Tatiana, cruel e inconfundible, resonó por el pasillo. «Tu madre no va a volver». El estridente sonido de cristales rotos hizo estremecer a varios invitados. Y entonces, lo que se escuchó fue el llanto desesperado y contenido del pequeño Miguel. Un sonido de pura angustia que silenció la fiesta por completo. El tiempo pareció congelarse. La música se detuvo, las conversaciones se apagaron, y todas las miradas se posaron en Tatiana, cuyo rostro, antes radiante, ahora era una máscara de pánico y horror. La verdad se había desatado.
La conmoción fue colectiva y devastadora. El rostro de Tatiana palideció. Su fachada de perfección se desintegró en un instante. «Es una trampa. Está mintiendo», balbuceó, pero su voz carecía de convicción. El dolor en la grabación de Miguel era demasiado auténtico como para ignorarlo. El rostro de Claudio sufrió una terrible transformación. La ira dio paso a la confusión, y la confusión a la comprensión más pura y agonizante. Cada palabra cruel que Tatiana pronunciaba en la grabación era como un golpe físico que destrozaba la negación que había construido a su alrededor durante tantos meses. No solo escuchaba la crueldad de su prometida, escuchaba el eco de su propio fracaso como padre, la prueba irrefutable del sufrimiento que había permitido que se desarrollara ante sus narices. La sala se sumió en un silencio ensordecedor, roto solo por el eco final del llanto de Miguel en la grabación. Los invitados apartaron la mirada, avergonzados de presenciar el derrumbe de una vida. Tatiana quedó expuesta, despojada de su dignidad, una villana revelada en su propio escenario. Claudio la miró, no con amor, sino con la repulsión de quien despierta de una larga pesadilla. Entonces, sus ojos se encontraron con los de Vittoria, aún sujeta por los guardias. En ellos no vio triunfo, sino profunda tristeza. Con mano temblorosa, hizo una señal, y los guardias la liberaron. En ese momento, entre los restos de su felicidad fabricada, la verdad finalmente lo alcanzó. La humillación de Tatiana fue tan rápida como devastadora. Delante de todos los invitados, Claudio caminó hacia ella, no con ira, sino con una frialdad mucho más aterradora. No gritó. Su voz era un susurro mortal que todos podían oír en el silencio. Sepulcral. «Fuera de mi casa, ahora». Ninguna súplica ni disculpa la salvaría. Expulsada de la fiesta y de su vida, Tatiana se fue en desgracia. Su cuento de hadas se convirtió en una historia de terror pública. Tras su partida, Claudio se derrumbó. Atormentado por la culpa, se volvió hacia Victoria, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas, no de victoria, sino de compasión. «Perdóname», dijo con la voz quebrada. «Perdóname por no ver». En ese momento, ella ya no era la criada, era la salvadora de su familia. Las consecuencias para Tatiana fueron el exilio social. La historia de lo ocurrido en esa fiesta corrió como la pólvora por las redes sociales y los grupos de WhatsApp de la élite mexicana. Ella, que había construido su identidad sobre una imagen de perfección y caridad, fue rebautizada como la madrastra cruel. Sus amigos la abandonaron. Las invitaciones a eventos dejaron de llegar y los negocios que mantenía gracias a sus contactos sociales quebraron. Su castigo no fue una sentencia judicial, sino algo quizás peor para alguien como ella: la irrelevancia. Ella, que luchó con tanto ahínco por borrar el pasado de otra mujer, vio su propio futuro social completamente aniquilado, convirtiéndose en un fantasma en las mismas habitaciones donde una vez reinó. La justicia, después de todo, encontró la manera de manifestarse. 6 meses después, la mansión respiraba un aire diferente. El silencio opresivo había dado paso a una paz serena. Una tarde de domingo, Claudio y Miguel se sentaron juntos en el sofá de la sala, no frente al televisor, sino hojeando un viejo álbum de fotos. Las imágenes de la difunta madre de Miguel ya no eran un tabú, sino una fuente de dulces recuerdos. Claudio contaba historias sobre cada foto, con voz serena y nostálgica, y Miguel lo escuchaba con una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. Su padre ya no huía de su dolor. Usaba los recuerdos para reconstruir el puente que se había roto entre él y su hijo, ladrillo a ladrillo, recuerdo a recuerdo. Victoria entró en la habitación con una bandeja de té y galletas. Su uniforme había sido reemplazado por ropa sencilla y elegante, y su postura ya no era la de una sirvienta, sino la de una guardiana. Miguel la tomó de la mano de inmediato, haciéndola sentar entre él y su padre para mostrarle su foto favorita. Claudio la observó con profundo respeto y gratitud. Victoria no era solo la ama de llaves, se había convertido en el pilar emocional de esta familia en reconstrucción. Con su valentía, no solo desenmascaró una mentira, sino que enseñó a un padre y a un hijo que el amor nunca muere y que los recuerdos no son cadenas,
sino raíces que nos dan la fuerza para volver a crecer. La casa ya no estaba atormentada por el dolor ni esterilizada por la negación. Gracias a la valentía de una mujer que se atrevió a arriesgarlo todo por la verdad, aprendieron a vivir, no a pesar de sus recuerdos, sino gracias a ellos. La historia de Vittoria, Claudio y Miguel nos enseña que la verdadera sanación no reside en borrar el pasado, sino en abrazarlo, y que los actos más heroicos a menudo surgen de las voces más silenciosas. La verdad, por dolorosa que sea, es el único cimiento sobre el que se puede construir un futuro real. ¿Qué te pareció la actitud de Vittoria? Deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta si te conmovió y comparte esta historia para que más personas recuerden el poder de la verdad.